Bueno, el tema del día de hoy es el sincretismo de la profecía. ¿Cómo empiezo? Bueno, miren, lo que pasa, hermanos, es que si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver lo que dice la palabra de Dios, esto no es algo nuevo. No es algo nuevo que el pueblo de Dios sea dado a que está consultando, ¿verdad? A Dios, y que también está consultando a otros dioses, ¿sí? La misma palabra en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos dice que el pueblo de Dios era dado a estar teniendo prostitución idolátrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la prostitución idolátrica? Bueno, que mezclaba lo que era las enseñanzas de Dios con las enseñanzas del mundo, ¿sí? Entonces, creemos que cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, ya se acabaron los ídolos, ¿verdad? Y ahora estamos viendo para adelante, pero el diablo es una persona que es un engañador y que constantemente, mediante sutilezas, nos va a ir encaminando hacia nuevamente a la esclavitud. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Porque ya nos lo decía el apóstol Pablo, ¿sí? Decía que se levantarían falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, y debemos de tener cuidado para poder nosotros evaluar lo que estamos nosotros absorbiendo en nuestro día a día, ¿sí? Pues aquí viene uno, ¿verdad? Y con la sana doctrina pues uno les habla, ¿verdad? El pastor nos habla, así, palabra que viene, ¿verdad?, de los 5 ministerios, pero como alguna vez dije, no nos podemos cuidar cuando están en sus casas, ¿sí? No podemos nosotros estar descontrolando lo que ustedes están viendo, ¿sí?, lo que ustedes están consumiendo, o sea, entonces precisamente por eso es, Dios puso esta palabra, porque se está viendo mucho y es bien fácil que el pueblo de Dios se descarríe, ¿sí? A veces pensamos que decimos, esto no es de Dios, porque vemos cosas muy evidentes, muy físicas, pero a veces no nos damos cuenta que estamos nosotros consumiendo cosas que parecen ser de Dios, pero en realidad no son de Dios, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Lucas 6:26, dice: ay de vosotros cuando todos os alaben, porque así hacían los antepasados de esta gente con los falsos profetas, ¿sí? Estamos nosotros viviendo una era, ¿sí?, en la cual todos queremos que nos hablen bien, todos queremos que nos hablen bonito, ¿sí? Y a veces, hermanos, cuando nosotros recurrimos a la palabra y se dice que, bueno, pues que la profecía, ¿verdad?, o que el profeta está para edificar, para exhortar, para consolar, normalmente nosotros pensamos que siempre nos tienen que hablar bien como nos hablan bien allá afuera, ¿sí? Por ejemplo, allá afuera siempre nos están augurando éxitos, ¿sí? Pero se olvidan de Dios, se olvidan que también la palabra de Dios, o que también el profeta es una atalaya, ¿sí?, que te puede llegar a reprender por lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces no nada más todo es, o sea, no nada más la profecía es chiqueo, sino también la profecía te va a confrontar con el pecado. ¿Para qué? Para que tú vuelvas al camino, porque ese es el fin de la profecía, ¿sí?, que no se pierda uno. Entonces, vamos a estar viendo esto que dice aquí, algunos conceptos para que se pueda ir entendiendo. Dice aquí que el profeta es una persona que hace predicciones por inspiración divina, ¿sí? Les voy a pedir por favor que tengan listas sus Biblias, porque vamos a estar consultando muchos pasajes, ¿sí? Segunda de Reyes 3:15. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Sí? Una Biblia digital, a lo mejor para ser un poquito más rápido, ¿sí? Mientras la buscan voy a decirles lo que es inspiración. Dice: inspiración es un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc.
especialmente la que siente el artista, como que tiene mucho eco, ¿no? Y que impulsa la creación de obras de arte. Bueno, esto es lo que es una definición que, aunque es del mundo, es muy acercada, ¿sí? Es una lucidez que el profeta llega a tener en un momento de inspiración, ¿sí? Normalmente podemos nosotros ver que el profeta llega a tener ese tiempo de inspiración cuando está en la presencia de Dios, cuando está en una alabanza o en una adoración genuina, como cuando decían el profeta que lo estaban consultando los reyes en el desierto que iban a pelear contra los ejércitos enemigos, decirme, traedme un tañedor, ¿sí? El profeta de Dios normalmente dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo, es que el profeta es una persona que está constantemente en la presencia de Dios, ¿sí? No puede llegar una persona, ¿sí? Y que está, a lo mejor, que está lleno de carnalidad, ¿sí? Se está alimentando del mundo y de repente, dice, así dice el Señor y saca un montón de cosas, ¿sí? O sea, eso no lo vamos a poder creer, ¿sí? ¿Ya tiene alguien, Segunda de Reyes 3:15? Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo. ¿De acuerdo? Ok, entonces era lo que les estaba yo diciendo, ¿sí? Un profeta tiene que ser inspirado, ¿sí? ¿Y cómo va a ser inspirado? Pues va a ser inspirado, ¿verdad? Con la adoración, ¿sí? No vamos a poner ahí a escuchar por tu maldito amor y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque realmente no va a salir nada bueno de ahí. Entonces es una persona que tiene que estar llena de la palabra de Dios y llena de adoración. Ahora, hace rato les hablaba yo del sincretismo, ¿sí? Dice, sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios, mezclarla con el paganismo, ¿sí? Eso es un sincretismo y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Dice la palabra de Dios, prácticamente es un adulterio espiritual. Dice la palabra de Dios en Levítico 19:31, no recurráis a espíritus y adivinos y no os hagáis impuros consultándonos, dice, yo soy el Señor nuestro Dios. Porque nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el profeta, lo que es el falso profeta y lo que es el adivino, ¿sí? Y a veces, y en la Biblia también lo marca, a veces están dentro de la iglesia, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué es adivinar? Bueno, pues adivinar, aquí tengo cinco definiciones, vamos a ver muy rápido. Dice que viene del latín divinare. Dice predecir lo futuro o descubrir lo oculto por medio de agüeros o sortilegios. Por ejemplo, cuando una persona vas a consultar al adivino, ¿verdad? Y tiene que hacer uso de magia, de brujería, de invocaciones, espíritus, ¿sí? Cuando tiene la bolita de cristal, cuando echa las cartas, una serie de cosas, ¿no? Que ya, yo creo que algunos ya lo deben de saber, porque a veces cuando estamos en el mundo pasamos por ahí, ¿sí? Los horóscopos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Dice ahí, descubrir por conjeturas algo oculto o ignorado. Quiere decir que la persona está tratando de darle en el blanco por alguna información que nosotros le demos, ¿sí? Decía una vez un predicador, decía, es que a veces viene una persona y te dice, así ha dicho Jehová el Señor, y tas, pero resulta que ya te vio tu face, ¿verdad? Ya sabe de qué pie cojeas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Entonces se atreve a decir, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces hay que tener cuidado pues, con lo que decimos y a quién se lo decimos, porque puede por ahí salir un adivino, un falso profeta, ¿verdad? Dice, acertar lo que quiere decir un enigma, acertar algo por azar, o sea, que fue una chiripada, ¿verdad? Le atinaste,
Dice, y vislumbrar o distinguir a lo lejos. Entonces, eso es lo que significa, o esa es la definición de adivino. Entonces, si hay una persona que de repente está, te dice algo, ¿verdad? Y, bueno, pudiera ser que llegue el caso, ¿verdad? De Samuel, ¿verdad? Que le pase como cuando iba a ungir al futuro rey después de Saúl, ¿verdad? Porque a veces se puede equivocar el profeta, ¿verdad? Que dice, no, pues el más grande, ¿verdad? Que el primogénito de los hijos de Isaí, y resulta que no era, ¿verdad? Y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y ahí al último fue David, ¿verdad? Pero de ahí, que fueron unos errores que tuvo por ahí Saúl, ¿verdad? Perdón, Samuel, de ahí pues toda la trayectoria profética lo respalda, ¿sí? Dios lo respaldó, ¿sí? Con todo lo demás. Entonces, dice, ¿cuáles son las causas por las cuales la gente acude al adivino? Entonces dice aquí, dice, debido a circunstancias presentes que se teme pueden terminar mal. 1 Samuel 28, 4, 5 y 7, si alguien quiere ir por ahí, si no mal recuerdo, habla de la vida de Saúl, ¿verdad? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunel. Okay. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y Ajá. cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Claro. Entonces, aquí estamos viendo claramente, sí, que cuando una persona teme, ¿sí? Tiene miedo, no sabe lo que le va a pasar, entonces lo que quieren es correr a que le adivinen el futuro o a que le echen la suerte. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia también ahí que él ya había consultado a Dios por sueños, no le dio palabra, usó el Urín, el Tumín, ¿verdad? Y nadie le profetizaba. Pues todos sabemos la vida de Saúl, ¿ah? ¿Por qué no encontraba palabras de Dios? Porque había sido desobediente, ¿sí? Entonces él, todavía, aparte de lo que ya había hecho él, todavía echó sobre sí una carga más, que fue eso, sí, consultar a un adivino, cuando él sabía de antemano que estaba mal. También dice, contaminación con el mundo, Segunda de Reyes 17, 15 al 17. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, porque la gente de por sí le gusta hacer cochino. Y como dice la palabra de Dios, y dice, como el perro, bueno, su vómito, ¿verdad? Y el cerdo, pues ya saben, ¿verdad? Entonces, así es, sí, a la gente le gusta andar en ese tipo de cosas, para no decir algo más ofensivo. Dice, no quieren escuchar la palabra de Dios porque lo confronta con su pecado, ¿sí? Porque uno va, ¿verdad? Con el adivino, ¿verdad? Nadie fue, ¿verdad? ¿Alguna vez? Nadie, ¿verdad? Aquí todos somos santos, ¿verdad? Aquí el único malo fui yo. Cochino, ¿verdad? Bueno, entonces, si uno se pone a leer los horóscopos, si uno alguna vez, ¿verdad? Cuando estuvo en el mundo, se le ocurrió ir a que le echaran las cartas, ¿verdad? A que le predijeran el futuro, nadie te va a hablar mal. Nadie te va a decir que estás mal. Siempre te va a decir, aquellos, él está mal, él está mal, él está mal. Si tú eres el bueno del cuento. ¿Sí? Tú eres el bueno. Aquí, pobrecito, pero te vamos a hacer aquí una limpieza, ¿verdad? Aquí vamos a ver, párate aquí, vamos a echar un círculo, ¿verdad? De alcohol con lumbrecita y vas a ver cómo todo va a salir bien y esto vas a tirar y vas a ver cómo todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces, la gente va ahí porque no le gusta que le confronten con su pecado, ¿sí? Solamente quieren que les hablen bonito. 1 de Reyes 22:8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿No? Pero ¿cómo quiere que le hable bonito si el hombre se porta mal? ¿No? O sea, aquí tengo un montón de profetas y todos me profetizan bien. Pero allá está ¿qué? ¿Verdad?
Yo creo que él por dentro sabía, ¿verdad? Que él estaba mal, ¿sí? Porque le quedaba el gusanito y bueno, pues a ver, vamos a escuchar. Pero ya, él ya sabía que le profetizaba mal. Bueno, entonces, basado en eso, ¿sí? Precisamente porque la gente quiere que siempre le estén hablando bien, ¿sí? Pululan los falsos profetas, ¿sí? Porque no les gusta que les digan sus verdades. Entonces dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando un profeta es un lobo rapaz? Sí. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. A veces nosotros pensamos, cuando decimos esto, a veces la gente piensa, puede llegar a pensar literalmente y decir, bueno, pero es que yo no he visto en las noticias un profeta que le robe a alguien, ¿verdad? O que ya agarró, ya mató con un cuchillo a alguien, ¿verdad? O algo, o que quemó una iglesia, ¿sí? Pero es que estas son cuestiones espirituales, ¿sí? Porque el falso profeta te va a robar, te va a matar y te va a destruir. ¿Y qué es lo que va a destruir? La obra de Dios. ¿Sí? Te va a alejar, ¿sí? Te va a robar lo que Dios te dio. Te va a robar el ministerio, ¿sí? Va a destruir tu alma, ¿sí? Te va a matar, te va a poner en separación con Dios. Eso es lo que va a hacer el falso profeta. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a un falso profeta? Fíjense bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice Judas 1:11. Nosotros nos podemos achicar el camino de Caín, ¿verdad? Y empezamos a ver. Dice, ¿por qué? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué vamos a hablar de él? ¿Y por qué lo mató? Porque tuvo envidia, ¿sí? Entonces de repente, cuidado por ahí que le hables mal a una persona que se dice profeta o que enganches por ahí con él y de repente él empieza a agarrar la profecía para decir, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado, ¿sí? Y el pueblo tiene que discernir cuando pasen ese tipo de cosas, ¿sí? Porque utilizan, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, utilizan luego el púlpito para golpear inicuamente, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque el profeta no se puede enganchar. El profeta verdadero tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, vive Jehová, que lo que Él me diga, eso voy a decir, ¿sí? Pero hay que tener cuidado cuando la persona tiene un conflicto de intereses. Mejor, para que no pase eso, mejor me callo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Bueno, recordemos que Balaam era un profeta que le pagaban para que profetizara bien o mal. Entonces, ahorita me caes bien, ahorita te hablo bien, ahorita me caes mal, entonces te voy a hablar mal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahorita, si yo recibo un regalo de ti, bueno, entonces te voy a hablar bien. Dice que te va a ir muy bien. Pero si no me das nada, oye, ¿sabes qué? Te va a caer la miseria. No puede ser por vida de Dios. ¿Sí? Dice aquí, los falsos profetas presionan para que la gente les descubra sus secretos y luego les quitan la visión y su ministerio. Jueces 16 del 15 al 21. No vayan para allá porque está listo. Se las voy a platicar. Esta es la historia de Sansón y Dalila. Dice la palabra de Dios que Sansón fue un ungido, ¿verdad? Desde el vientre se le estuvo hablando a la mamá de Sansón, los esposos de Sansón, cuáles eran los cuidados que debían de tener con él, porque él estaba consagrado a Jehová. Entonces, ellos desde temprana edad, ¿verdad? Desde que el niño tuvo conocimiento, ¿verdad? Conciencia,
le estuvieron diciendo, mira hijo, este es tu ministerio, mira hijo, te vas a consagrar, mira hijo, no se te va a cortar el cabello, mira hijo, no debes de andar con filisteas, en yugo desigual, etcétera, 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 etcétera. Sus padres estuvieron hablando con él, ¿verdad? Sí. Y llegó el momento en que Sansón, pues estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba haciendo guerra con los filisteos. Pero había un problema, que a Sansón le gustaba el yugo desigual. ¿Sí? A Sansón le gustaba el yugo desigual. Y ahí estaban los papás, mira hijo esto, mira, que no hay por ahí algo mejor, algo que se acerque, ¿verdad?, a lo que tú eres, ¿no? Pues resulta que el muchacho pues, no entendía. Entonces los filisteos, ¿verdad?, por ahí se contrataron una persona, ¿verdad?, una mujercita, que le dijeron, ¿sabes qué? Mira, te vamos a pagar 1100 ciclos de plata para que tú, fíjese bien que le voy a decir una cosa antes de que continúe yo. A Dalila se le considera una profetisa. Le voy a decir por qué. Porque si usted va a Jueces 16:5, ¿sí?, en la nueva versión internacional, dice ahí, dice, ve y revela cuál es el secreto de su fuerza. Revela, ¿sí? Y el original dice, mira. Pero si uno va al original, el original dice vidente, visión, ¿sí? Entonces ellos le estaban pagando a esta mujer para que les adivinara, ¿verdad?, para que les revelara cuál era el secreto de la fuerza de Sansón y poderlo reducir, ¿verdad?, poder acabar con él, ¿sí? Entonces esta mujer, ¿verdad?, lo estuvo trabajando al hombre, al ungido de Dios, ¿verdad?, por 1100 ciclos de plata. Yo me puse a investigar, ¿verdad?, a cuánto equivalen 1100 ciclos de plata. Más o menos equivalen entre 5 y 9 gramos, ¿verdad?, cada ciclo, ¿sí? Y si estamos hablando de 1100 ciclos, pues eche usted la cuenta y luego multiplíquelo usted por 20.47, que es el tipo de cambio al día de ayer. Estamos hablando un promedio, partir diferencias, de 154,000 pesos mexicanos. ¿Sí? Entonces, esta mujer, ¿verdad?, tenía ganas de sustento, ¿verdad? Ella quería su sustento, ¿sí? Y esta mujer estuvo provocando a Sansón, le estuvo diciendo, mira que esto, mira que el otro. Y dice ahí la palabra de Dios que había espías adentro del aposento de Sansón. Y entonces cada vez que él le revelaba el secreto, ¿verdad?, porque primero le decía mentiras, ¿no?, pues ellos estaban al acecho, ¿no?, a ver qué pasa, ¿no? Entonces dice, mira Sansón, que los filisteos, ¿verdad?, y él agarraba y se liberaba de las cosas que ella le ponía para que fuera reducida su fuerza. Pero entonces ellos se dan cuenta de que él seguía fuerte. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar que él siempre vio a los filisteos? Hubo 3 intentos y en el cuarto, la cuarta fue la última. Usted se pone a pensar, porque la Biblia dice que había filisteos ahí y que cada vez que él le daba un secreto a Dalila para quitarle la fuerza, ella decía, Sansón, los filisteos. Y también dice ahí, en la última vez, él dice, esta vez escaparé como las veces anteriores. Quiere decir entonces que él sabía que ahí estaban los filisteos, que él los veía, pero obviamente no había confrontación porque veían que el hombre pues sí tenía fuerza y salían. Entonces, ¿por qué él siguió haciendo lo mismo una y otra vez? ¿Por qué se siguió con una traidora? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque las profetisas falsas te quitan la visión, ¿sí? Porque al final eso fue lo que pasó con Sansón, ¿sí? Porque a Sansón le quitaron los ojos. Él perdió de vista su ministerio, él prácticamente le quitaron el ministerio. ¿Por qué?
por dormir en las piernas de David. Entonces debemos de tener cuidado con una falsa profecía, porque una vez que dormamos en sus piernas, el ministerio se nos va a ir, la fuerza, ¿verdad? La visión, y todavía vamos a hacer el hazmerreír de nuestros enemigos, porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Están callados. Dice, bueno, dice Primera de Reyes 13, versículo 18: los falsos profetas tumban las visiones de otros profetas y los hacen caer. ¿Quién lo tiene? Decís que estuvieran estos. Primera de Reyes 13, 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y a un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Muy bien. ¿Se conocen la historia? ¿Sí? Bueno, había un joven profeta de que fue mandado, ¿verdad?, a profetizar contra Jeroboam, contra el altar que estaba ahí, ¿sí?, que tenía, y le dijo, Josías, o sea, un rey posterior, ¿verdad?, va a nacer, se va a llamar Josías, y en este altar va a quemar huesos de hombres y lo va a profanar, ¿sí? Y como señal, el altar se va a quebrar, ¡pum!, y se quebró el altar, ¿sí? Y entonces Jeroboam dijo, prendedle a su gente. Cuando él alzó la mano, se le secó la mano, ¿verdad? Y entonces él pidió que se le restaurara, el profeta oró, se le restauró la mano, pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? No te regreses por el mismo camino, no hables con nadie, no platiques, no comas, no bebas, no nada de ahí, porque el lugar estaba contaminado, ¿verdad? Pero entonces por ahí un viejo profeta, dice la palabra de Dios, se enteró del asunto, ¿verdad? Y lo alcanzó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Vente a comer, vente para acá, vente, vamos a platicar, vente, vamos a echarnos un refresquito. Y dijo él, no, porque Dios me dijo así, tras, ¿verdad? Para no hacerla más larga. Pero él dijo, es que yo también soy profeta. Sí, es que yo también soy profeta. Y ahora un ángel vino y me dijo que Dios le dijo que te regresaras a comer. Ah, qué chulo, ¿no? Y ahí está el otro, creyéndosela, ¿verdad? Creyéndosela, tumbándole la profecía. Después de lo que había hecho, ¿no? Del milagro que había hecho, porque no nada más dio la profecía, sino que dio una señal, ¿sí?, que se cumplió. Y cae engañado, porque alguien le dice, es que me dijo Dios, yo también soy profeta. Pero para que eso hubiera sido cierto, Dios le tuvo que haber hablado a ese profeta. ¿Sabes qué? Ahora sí, ve y regrésate. Sí me obedeciste, sí ibas bien, pero ¿sabes qué? Ahora quiero que te regreses. Y él tiene que obedecer, ¿verdad? Pero entonces, ahí vemos como un profeta tumba la profecía del otro y lo echa a perder, porque ya sabemos que lo que pasó después, pues que se lo comió un león, bueno, que lo mató un león, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque cuando tienes una profecía, sí, y luego de repente viene otro y te dice lo contrario, espérame tantito, o sea, Dios me tiene que confirmar a mí lo que me estás diciendo, ¿sí? Yo tengo que pesar los espíritus, y yo tengo que pesar la palabra, la profecía, a la luz de la palabra de Dios. Sí, amén. Bueno, dice ahí, los falsos profetas dan buenas nuevas a quienes merecen juicio. Primero de Reyes 22:13. Y el mensajero que ha venido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncian también buen éxito. Ajá. Entonces, los falsos profetas dan buenas nuevas a quienes merecen juicios. Estamos hablando del rey Acab, ¿sí? O sea, era terrible, para que conozcan la historia del rey Acab, ya no voy a detener. Dice, los falsos profetas no se sujetan, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Obedecer y sujetaos a vuestros
a vuestros pastores. ¿Sí? Y eso también va para el profeta. O sea, aquí no hay de que el profeta es más que el pastor, ¿no? Tienes que sujetarte. Si no te sujetas, el Espíritu de Dios no puede hablar a través de ti. ¿Amén? ¿Ok? Bueno, dice, los falsos profetas hacen show para que les crean. Primera de Reyes 18, 28 y 29. Y ellos clamaban a grandes voces, se sacaban con cuchillos y con las tetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hasta el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Claro. Entonces esta es la historia de Elías con los profetas de Baal y de Acera. Sí. Entonces el pueblo no sabía, ¿verdad? O sea, el pueblo estaba ahí creyéndole a los profetas de Baal, ¿verdad? Todos por acá, y Jezabel. Y entonces Elías llegó y decía, ¿saben qué? Mire, vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a poner el sacrificio. Aquí están los profetas de Baal y aquí estoy yo. De que pongan su sacrificio, que preparen en el altar, que pongan ¿verdad? La leña, la ofrenda, ¿verdad? Y si cae fuego del cielo, Dios está respondiendo por medio de, ya sea de ellos o de Elías, ¿sí? Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que pues Dios le respondió a Elías, ¿no? Pero entonces dice ahí que los profetas de Baal agarraron, hicieron todo lo que tenían que hacer, y ahora es que tenían preparado ahí el buey, ¿verdad? Hecho pedazos, ¿verdad? Empezaron a brincar y a saltar, ¿verdad? Y dice ahí que con frenesí y se cortaban, ¿verdad? Con cuchillos estaban ahí tasajeando la carne, les chorreaba la sangre. Puro show. ¡Aleluya! Puro show. ¿Sí? Y en realidad no les estaba hablando Dios. ¿Sí? Porque Elías dice ahí que él empezó, Señor, hizo oración, Señor, te pido que tú hagas, ¿verdad? Que tú me contestes para que vean que tú me has enviado. Y entonces Dios quemó un holocausto. ¿Sí? No hace falta que uno haga show para que le crean que Dios le habló. ¿Sí? No hace falta. ¿Sí? Bueno, dice Primera de Reyes 22:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Bien, entonces no puedo profetizar si yo no estoy en orden. ¡Aleluya! No puedo. ¿Sí? ¿Estoy en pecado? No puedo profetizar. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, ¿sí?, dice que el Espíritu Santo no puede estar en donde hay maldad, en donde se le contrista, ¿sí?, en donde hay pecado. No se puede. No se puede. ¿Sí? Dice el testimonio, Santiago 3:11 y primero de Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Siguiente. 1 Timoteo 3:7. 3:7. ¿Sí? Santiago 3:11. Es el que leí en la primera de Timoteo. Santiago 3:11. ¿Acaso hay una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ok. Bueno, entonces, no se puede. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Si yo estoy en pecado, ¿sí?, vamos a suponer que sí, Dios me dio el don. Vamos a suponer una persona que Dios le dio el don de profecía. Está en orden, ahí se está profetizando, se está cumpliendo, ¿verdad? La profecía. Pero una vez que una persona llega a caer y no entiende y persevera en la necedad, ¿sí?, el Espíritu se aparta. Si se contrista, dice la palabra de Dios que no debemos de ahogar al Espíritu Santo, no debemos de contristar, no debemos de apagarlo.
Entonces, si tú lo apagas, ¿cómo vas a oír la voz de Dios? Estás oyendo otra voz. ¿Sí? Estás oyendo otra voz. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿sí? Había una persona, una mujer que tenía el espíritu de la adivinación. ¿Sí? Y ella decía, estos hombres, Dios los respalda. ¿Sí? Estos hombres son enviados de Dios. ¿Estaba diciendo mentiras? No estaba diciendo mentiras. Sin embargo, ella tenía un espíritu de adivinación. ¿Sí? Y entonces tú puedes caer en el lazo del diablo y puede darte ciertas verdades, pero después te va a decir ciertas mentiras. Y el problema es que vas a contaminar el cuerpo. Lo vas a contaminar. ¿Estamos? Gloria a Dios. Dice, los profetas del éxito, ¿verdad? Estamos invadidos de profetas del éxito. Tanto en lo secular, allá afuera, como acá adentro. ¿Sí? Dice así, por ejemplo, aquí tenemos algo que ponen en las redes sociales, ¿verdad? Dice, tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a lograr, tú vales, tú importas, tú eres la diferencia, tú. Aleluya. ¿Sí? Y luego por otro lado, magia es creer en ti mismo. Si logras hacerlo, puedes hacer tú, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, yo soy capaz de cualquier cosa, no importa cómo sea yo. No importa si tengo yo mi vida en desorden, de todas maneras, el universo va a conspirar para que yo alcance lo que yo quiera porque yo lo desee. ¿Verdad? Así dicen en las redes sociales. ¿Sí? Así dicen, solamente tienes que creer lo que tú puedes. Y no tomas en cuenta a Dios. Así que de Él proviene todo. Dice aquí, los profetas del éxito te hacen sentir la última Coca-Cola del desierto. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? No te importa lo que digan, ¿sí? Tú eres, igual que las cartas, ¿verdad? ¿Sí? Todos son malos, tú eres el bueno, tú sigue adelante, tú lo vas a conseguir. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, no hay temor de Dios, solamente yo tengo que seguir adelante, ¿verdad? ¿Sí? Y lo voy a conseguir. Pero ahora también vienen los profetas del éxito dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Sí? Dice aquí, los profetas del éxito dentro de la iglesia adoptan costumbres paganas, hablar bien o enviar cadenas de profecías de bienestar. ¿Verdad? Otra vez, Primera de Reyes 22:13. Utilización de la palabra, bueno, vamos a ir primero a esto. El Señor te dice hoy, esto lo encontré también en las redes sociales. El Señor te dice hoy, levántate y lucha por tus sueños, no dejes que nada ni nadie te detenga, pues he sido yo tu Dios quien los ha puesto en tu corazón. ¿Verdad? Y todavía ponen ahí amén. ¿Verdad? La Biblia es la palabra profética. ¿Sí? Amén, amén. ¿Sí? Ok. Trae profecía. Trae cosas de bien para uno. Pero aquí hay una cuestión. Y el otro día yo lo platicaba. En una prédica anterior. Desgraciadamente no es para todos. Esa es una realidad. O sea, aquel que le diga a usted que se va a ir así nada más en el rato, que nada más tiene usted que creerlo, eso está mal. Eso no es cierto. ¿Sí? Porque para que la profecía, para que la palabra profética se cumpla, hay dos condiciones. La primera es condicionada, valga la redundancia. No te vas a ir al cielo si te estás portando mal. ¿No? ¿Cómo te vas a salvar de la gran tribulación, verdad? Si andas en pecado. Eso no es cierto, no puedes. Y la otra, Jeremías 23:21, por favor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Sí, ok. Cuando alguien te habla palabra profética, es porque Dios se lo dijo. ¿Sí?
Si aquí se lanza una palabra profética es porque Dios lo dice. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿de dónde sacan esto de que se hace una cadena y la están copiando y pegando? ¿Sí? No. Un copia y pega no es inspiración divina, es sincretismo de la profecía. Por tanto, es una prostitución profética. Dice, otra vez, aquí las estoy comparando. ¿Sí? Las dos salieron de las redes sociales. Una es del mundo, ¿verdad? Y la otra es, ¿verdad? Según es de Cristo, ¿verdad? Pero no, porque es el profeta el que te tiene que hablar. ¿Sí? No es nada más de que, ay, aquí dice bonito y sale y empieza a pegar y todos los que le mandan, ¿sabes qué? Ya te llegó esta cadena, mándasela a otros 10 y vas a ver cómo el milagro va a ocurrir en 5 minutos. Así no es. Y desgraciadamente está pasando. Ahora, hermana. O sea, hermana, el pueblo, en verdad, si esto no estuviera, ahora si dijera, ¿cómo se llama? El apóstol Ponce, ¿sí? Parece cómico, pero es trágico, ¿no? ¿No? O sea, si está ahí en la red social es porque la gente lo está creyendo, porque los cristianos lo están creyendo. Si no, no estuviera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora dice, aquí vamos a ir un poquito más rapidito porque son un montón de versículos. Dice, la profecía que viene de Dios. Dice, Dios revela secretos. Amós 3:7, por favor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Ok? Entonces, a los profetas, no al Face, ¿sí? No al WhatsApp, ¿sí? No a quién sabe quién la puso, ¿verdad? En un momento de, no quiero decir, de locura espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Dice, y la profecía la profecía no es para que te sientas bien, no es esto motivación cristiana, no. El propósito de la profecía es edificar, consolar, exhortar, y también es que tiene que ser atalaya. El profeta también tiene que ser atalaya. La palabra de Dios, sí, dice, la suma de tu palabra es la verdad. No nada más cosas bonitas van a salir, sino también van a salir de repente por ahí, ¿verdad? Tus cinturonazos espirituales, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14, por favor. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ezequiel 33:7. Aquí pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ok. Entonces aquí dice también que hay tres, bueno, vamos a irnos a funciones del profeta. Dice una de las funciones, vamos a irnos rápido, voy a seleccionar. Pastora, 1 Samuel 16, 12, 13. ¿Quién tiene Biblia por ahí? ¿Sí, tú? 1 Samuel 19, 23, 24. Ajá. Lucedí. 1 Samuel 22, 4, 5. Yo les voy a ir diciendo cuando las digan. 2 Samuel 24, 11, 14. Hermana, ella. Dulce. Es que casi no vienes, hermana, pues no. ¿Cuál le puse? Segunda de Samuel 12, 24, 25, ¿no? Segunda de Samuel 7, 4, 5. ¿Quién por ahí, hermana, usted? Sí. Segunda de Samuel 7, versículos 4, 5. A ver, segunda de Samuel 12, 7, 9. Vayan siguiendo usted, hermana. ¿Sí?
Segunda de Crónicas 35:15, José, ¿sí? Nehemías 12:46, ¿sí? Por favor. Y Salmo 39:1, Pastor, ¿sí? Ok, ya lo tenemos. Entonces ahora sí vamos a empezar. 1 Samuel 16. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de los hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien, bueno, entonces habilita, ¿ok? Ya sabemos que ungir es habilitar. Ahora, la siguiente, ¿quién tiene 1 Samuel 19:23-24? Y fue Anayote en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Anayote en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Ok, entonces cuando hay profeta o cuando hay profetas en una congregación, se extiende la atmósfera, ¿sí? Y hay personas que en ese momento pueden profetizar también, ¿sí? Aunque una vez que se vaya la atmósfera, como pasó en el caso de Saúl, pues ya no. Entonces el que quiera profetizar, ¿verdad? Dice Pablo que tiene que anhelar los dones, ¿ok? Quitar el acomodamiento de la iglesia. 1 Samuel 22:4-5, ¿quién lo tiene? Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arén. Bueno, él ya estaba, David ya estaba en un lugar muy cómodo, ¿no? Dice que estaba en el lugar fuerte, ¿no? Entonces llegó el profeta y dice: ¿sabes qué? Salte de ahí y vete para la tierra de Judá. Entonces lo que hace el profeta normalmente es quitarnos el acomodamiento, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya estuvo bien de tu conchudez y ahora, Gloria a Dios. ¿sí? Gloria a Dios. Ponte a trabajar, ¿verdad? Para la obra, ¿verdad? Amén. Dice ahora: pone a escoger al pueblo. 2 Samuel 24:11-14, ¿quién lo tiene? ¿Quién? Esa señora, ¿verdad? ¿Qué me dijo? Es que no veo. Segunda de Samuel 24, versículos del 11 al 14. Hermana. Sí. 24, 25. Ajá. 4, 11 al 14. Sí. Segunda de Samuel 24, versículos del 11 al 14. Hermana, tú todo el día estás pegada en el teléfono, ¿cómo es que no? Pero es que no entiendo. Segunda de Samuel. Segunda Samuel, capítulo 24, Ah, versículos del 11 al 14. 24, 11. 24 ¿Sí? No lo entiendo. Ya lo encontré. Ya ve por no venir seguido a la iglesia. ¿Quién? Sí, ya encontraste aquí. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace el profeta, ¿sí? El profeta no te va a decir como el de las cartas, ¿verdad? Como la de Lino, ¿sabes qué? Mira, te va a pasar esto y muévete para acá, no para allá y te echo, y te paso el huevo, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? No, el profeta te va a dar a escoger, ¿sabes qué haces? Tú sabes, ahí está el camino, ¿sí? Ahí está el camino, ¿sí? Ya la persona ya tiene que tener sabiduría, ¿verdad? Bueno, dice: desata la edificación del templo, 2 de Samuel 7, versículos 4 y 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Hasta ahí. Ajá. Entonces, una de las cosas que hace el profeta es que tiene que edificarse. Amén, amén. Sí.
Entonces, tiene que empujar a la gente, tiene que decir, ¿sabes qué? Dios dice esto, tiene que ser palabra de Dios, obviamente, sí, pero ahora sí bueno, me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Como el águila cuando excita, ¿verdad? A sus polluelos a que vuelen, ¿sí? Entonces él tiene que hacer que se levanten, que crezcan, que se eleven, ¿sí? A nuevas alturas, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el profeta, no tiene que aplastar, ¿sí? Aunque a veces la palabra llega muy fuerte, como dice la misma escritura acerca de Jesucristo, ¿sí? Que es una roca, ¿sí? Que el que caiga en ella va a ser quebrantado, pero si la roca cae en él, va a ser desmenuzado, ¿sí? Y eso también es palabra de Dios, ¿sí? ¿Okay? Dice, confronta a la iglesia con el pecado, 2 de Samuel 12, 7 al 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, pues entonces ya casi no hace falta que explique mucho, ¿verdad? Porque está muy explícito lo que dijo. Entonces, no importaba que fuera el rey David, ¿sí? Que a ti que no te importe si el decir la palabra puede incomodar a alguien, tú lo tienes que decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él nos ha puesto por atalayas a la casa de Israel. Dice, ¿acaso escucharen o dejaren de escuchar? Ellos siempre conocerán que hubo profeta en medio de ellos, ¿sí? Y dice también, sí, que Él nos va a demandar si Él nos da un mensaje. Es decir, ¿sabes qué? Quiero que le hables a fulano y quiero que le digas esto. Ay, Señor, pero es que es mecha corta, ¿verdad? Es pocas pulgas, no, hombre. Si yo le digo algo, al rato me pone toda la iglesia en mi contra. ¿Sabes qué? No. ¿Sabes qué? No. Lo tienes que hacer, ¿por qué? Porque si la persona llega a morir en su maldad y tú no le dijiste, Dios te va a demandar la sangre de esa persona. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces lo tienes que hacer aunque tengas, ¿verdad? 5 poderosos ratones. Bueno, ¿sí? ¿Verdad? Dice, ¿qué más? Evita que las personas se aparten del servicio. 2 de Crónicas 35, 15, ¿a quién sabe bien? Los cantores descendientes de Asaf estaban también en sus puestos, según lo ordenado por David. Hermán, un vidente del rey, los porteros estuvieron en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto, porque sus compañeros los levitas les prepararon lo que les correspondía a ellos. Muy bien, entonces, por mandato, ¿verdad? De varias personas, entre ellas el profeta Jesús, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el profeta, tiene que, ¿verdad? Unidad, no división. ¿Verdad? Si alguien se está yendo, sabes que vente para acá, ¿sí? No, ya, si él sí quiere ir, ya. Es cosa de él, ¿sí? Pero uno tiene que jalar, ¿sí? Como dice Jerusalén, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces te quise reunir como la gallina sus polluelos? Pero vendrán tiempos, ¿sí?, en que vendrán tus destruidores y no dejarán piedra sobre piedra porque no quisiste escuchar el tiempo de tu visitación. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el profeta, ¿sí? Dice, levanta directores de servicio, Nehemías 12:46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Amén. Sí, él es el que levanta. Si que está, vaya pachura, ¿sabes qué? Levántate. En el nombre de Jesús, levántate, sí, échale ganas, sí, borrón en cuenta nueva, sí, ya olvida lo pasado y camina. Eso es lo que tienes que hacer. Dice, y por último, Salmo 39:1. Yo dije,
guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío está en mi presencia. Entonces, cierra la boca. Cierra la boca, ¿sí? Y ahora, niveles de profecía, bueno, ya vamos a irnos un poquito más rápido. Dice que hay 3 tipos de niveles de profecía, ¿sí? Está la personal, la congregacional y a las naciones. Ya sabes que al personal pues le habla que el profeta directamente a la persona, ¿sí? La congregacional normalmente se hace aquí, ¿sí? Se dice, se suelta la palabra. Y ya las naciones, ¿sí? Es cuando Dios llama a un profeta para que profetice, valga la redundancia, ¿verdad? Dice, y el fin último dice que debemos, dice que el profeta tiene que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, amén. En compañía con los demás ministerios. No es que yo aquí soy el profeta y yo aquí, yo mis chicharrones tronando. Por eso hay 5 ministerios. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, él en compañía de los otros ministerios tiene que edificar a la iglesia. Efesios 4:12, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿No importa? ¿Qué? Van leyendo, ¿no? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pues eso es lo que tienen que hacer. Pues cuando ustedes vean, pase perfecto. Entonces, con esto se puede decir quién es quién, ¿sí? Entonces, debemos recordar también que obviamente pues hay personas, ¿no?, que van ejercitándose en el camino, que están en proceso, ¿verdad? Que hay dones, que hay ministerios que están en proceso, ¿sí? Decía Pablo, sí, que debemos de ejercitar, ¿verdad? Los dones, ¿sí? Entonces, hay que ir madurando en eso. Entonces, no es algo que venga de la noche a la mañana, así que de repente ya es profeta o evangelista o apóstol, pastor o maestro. No, eso se va dando con el tiempo, pero se tiene que ver, ¿verdad?, la tendencia y el crecimiento. Ya podemos evaluar, ¿verdad?, conforme a lo que ya habíamos dicho, de cuáles eran, ¿verdad?, los tips para que nos demos cuenta cuáles son los falsos profetas. ¿Ok? Hermanos, el Señor quiere que su iglesia no se pierda, que no se descarríe. Estamos en los últimos tiempos y lo que tenemos que hacer nosotros es ceñirnos con la palabra de Dios, Amén, amén. para que no seamos engañados, ¿sí?, por falsas filosofías, las huecas sutilezas, por los falsos profetas, por los falsos cristos. Amén. Entonces le voy a pedir por favor que se pare.